Hola a todos, ¿qué tal? Saludos nuevamente. Acá otra vez vamos a armar un tema, un video que nos parecía muy interesante hacerlo, que hace mucho tiempo ya queríamos realizarlo. Nosotros por parte de Espacio Geográfico, con Rodrigo Díaz y yo, Ignacio Iglesias, queríamos tener una conversación, una discusión respecto a un conflicto armado que ya hace tiempo se lleva adelante y ya ha cobrado un nivel de gravedad y de intensidad que es alarmante. Nos referimos particularmente al caso de Afganistán. Y para eso tenemos el placer y la buena predisposición de nuestras compañeras de Relacionate y Punto. Ellas son un canal de España, estudiantes de Relaciones Internacionales y Derecho, que también buscan especializarse respecto a esta cuestión y también vienen estudiando el tema de una forma bastante profunda, bastante particular, con una mirada diferente a la que nosotros tenemos desde acá en Argentina. Ellas son de España, así que bueno, no voy a decir mucho más sobre ellas para que ellas puedan presentarse y directamente contarnos un poco lo que saben o cuáles son sus intereses por lo menos. Mar Gámez y Laura Rascón Sánchez. Bueno, pues yo soy Mar, estudio el máster de acceso a la abogacía de Derecho Internacional de los Negocios junto a Relaciones Internacionales, que estoy acabando la última asignatura, y además dirijo Relacionate y Punto, que es una plataforma que queremos que sea en su momento una consultora estratégica de operaciones internacionales y que a día de hoy pues llevamos una labor de análisis internacional donde pues, distintos internacionalistas y expertos en la materia comparten su análisis sobre cuestiones importantes desde análisis jurídico, estrategia global y el propio análisis internacional que va desde la geopolítica a sociedad, cultura y política y muchísimos otros temas. Así que nada, muchísimas gracias por invitarnos y estamos encantadas de estar con ustedes. Hola, yo soy Laura Rascón y yo estudio Derecho y Relaciones Internacionales, no estoy tan avanzada como Mar, aún soy estudiante. Y nada, yo colaboro con Mar en este espacio, en Relacionate y Punto, porque empecé a hablar con ella y vi el programa que estaba siguiendo adelante y la verdad es que me llamó bastante la atención porque aprendemos muchísimo, o sea, ya no solo de lo que yo pueda aprender de Mar, porque sabe de un montón de temarios, sino de los propios colaboradores que tiene la página web. Y tú mismo, cuando te pones un objetivo de, bueno, voy a hablar de tal tema, descubres cosas que realmente no sabía. Entonces, es lo que me pasó con el tema de Afganistán. Y por eso recomiendo a todos que podáis seguir el blog de Relacionate y Punto porque aprendéis un montón. O sea, yo lo hice y seguro que vosotros también. Y nada, muchas gracias a Ignacio y a Rodrigo por invitarnos. Como veníamos hablando, o como venía mencionando, la idea de hoy es hablar sobre el conflicto armado en Afganistán. La idea de esta charla es dividirla quizás en dos partes. Uno, lo que es el nacimiento del conflicto internacional, o como diría Brodel, el conflicto largo, ¿no? Esta idea de encontrar las raíces en el conflicto afgano y entender cómo se llega a la realidad de hoy, y después una segunda parte donde podríamos mencionar los acontecimientos más recientes, o por lo menos todo lo que tenga que ver con la intervención de Estados Unidos en adelante. La primera parte, bueno, Laura, vos vas a estar encargada de ella, así que el Zoom es tuyo y el tiempo que vos tengas. Gracias, Ignacio. Bien, primero empezaré con un breve contexto histórico de lo que estaba pasando tanto en el mundo como en Afganistán, para que así no sea más fácil irnos centrando en la invasión soviética del país afgano. Asimismo, os invito a todos los oyentes a poder visitar Relacionate y Punto, donde profundizo aún más en este contexto.
Bien, si nos remontamos a tiempos de la Segunda Guerra Mundial, podemos cerciorarnos de cómo la Unión Soviética fue tomando fuerza a finales de la guerra con aspiraciones hegemónicas y expansivas. Esto provocaba un afianzamiento del poder de los partidos comunistas en la sociedad internacional. Bien, esta expansión suponía una amenaza tanto para Europa como para Estados Unidos y provoca al mismo tiempo, en torno a 1947, una tensión bélica entre dos superpotencias que no se enfrentaban directamente entre sí porque no querían que el conflicto supusiera una destrucción mutua. Bien, esta tensión impulsó una política de riesgo que estaba basada en una estrategia tanto diplomática como militar para poder contener la expansión del enemigo. Finalmente, como todos sabemos, la Unión Soviética acaba invadiendo Afganistán para apoyar a los partidos comunistas, pero ellos realmente tenían otro objetivo, un objetivo interno, que era poder crear una expansión de un corredor terrestre que tuviera un gran puerto con salida a océano. Bien, en este contexto aparecen los mujahidines, que los mujahidines eran los rebeldes que estaban en contra de los comunistas, digamos que eran la resistencia al comunismo y a la URSS. Estos rebeldes eran apoyados tanto por Arabia Saudí como Pakistán, y también por Estados Unidos, que era quienes le abastecía tanto de armamento como de entrenamiento, no solo en el conflicto, sino durante los 6 primeros meses anteriores a la invasión soviética, porque Estados Unidos tenía ese objetivo de provocar esta invasión soviética. En torno a 1989, la Unión Soviética es finalmente derrotada, y este incremento que se dio de mujahidines hizo que surgiera una segunda generación de mujahidines, que eran los que, como actualmente los conocemos, los talibanes. Y su objetivo era luchar contra la corrupción extranjera y la construcción de un gobierno islámico. Bien, ahora en base a lo que vos decís, yo quiero hacerte una pregunta que creo que es necesaria para poder continuar con el análisis del tema, que es, ¿cuál es el motivo que realmente generó esta intervención de la Unión Soviética? ¿Nos podrías contar un poco de eso? Bien, para empezar a ir respondiendo con tu cuestión, hay que hablar en primer lugar que las historias de Afganistán y su geografía hacen que este país sea uno de los escenarios socioculturales más complejos, siendo este país un punto estratégico para las rutas comerciales que conectaban Medio Oriente con Asia Oriental y Central. A mediados de los años 60, unos pocos oficiales de las Fuerzas Armadas organizan y crean de forma clandestina una organización revolucionaria del ejército con el objetivo de derrocar juntos a la monarquía y apoyar a los soviéticos. Así que en el año 73 estos organizan un golpe de Estado y surge la República de Afganistán. Pero la relación de este nuevo gobierno con la política acaba deteriorándose poco a poco hasta el punto de que la gente, el pueblo, sale a la calle a manifestarse por la muerte del redactor del Partido Comunista en Kabul en 1978. Esto le mostró al presidente, a Daub, que tenía poco dominio sobre la población y lo que estaba pasando en sus calles, por lo que decide ordenar la detención de los líderes comunistas que había en el país. Estos provocan aún más revueltas y en 1978 hay otro golpe de Estado en el que el presidente acaba asesinado por las tropas afganas. Todos estos hechos nos permiten apreciar que había en esos momentos 3 fuerzas que estaban incentivando las tensiones internas, llevando a Afganistán a una guerra civil y a la intervención soviética. Estas 3 fuerzas o puntos claves son el golpe de Estado de Daub en el 73, que mencionaba antes, que puso fin a una monarquía débil apoyado por la Unión Soviética, lo que generó más tensiones. En segundo lugar, otro punto clave sería el fortalecimiento de la presencia del Partido Comunista Afgano, que dificultó esa estabilización del país debido
al escaso apoyo que tenían por parte de la población. Y por último, el fundamentalismo islámico que se había creado, que iba cogiendo cada vez más fuerza en los años 70 debido a la creciente influencia del comunismo, que iba en contra de tanto de los principios del Islam como de la propia tradición afgana. Por lo que ante todo esto, el pueblo afgano se fue organizando y fueron realizando distintas insurgencias para liberarse de los comunistas. Y ante la falta de control, el gobierno afgano pues, pidió ayuda tanto militar como económica a la Unión Soviética. Estas tensiones iban incrementando cada vez más y la insurrección cerca de Irán puso en riesgo el régimen comunista en Afganistán. Así que ante esta situación tan compleja era necesaria la intervención soviética. Por lo que en este punto podemos entender que Moscú realmente se encontraba en una encrucijada. Sabía que era necesaria una intervención porque no querían perder Afganistán, pero sin embargo tenían el miedo de desplegar las tropas. Es decir, la propia Unión Soviética prefería enviar ayuda económica, puesto que sabía que su intervención en el país iba a suponer una reacción por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, era el propio Kabul, o sea, era en Kabul donde se prefería que la Unión Soviética hiciera frente a este fundamentalismo, cuyo auge se debía a las propias reformas de su gobierno. Pero a pesar de la desconfianza de Moscú sobre el gobierno afgano de ese momento, los líderes soviéticos plantearon como una breve intervención para garantizar una transición ordenada del gobierno y después retirarían las tropas lo más rápidamente posible. Por lo tanto, Brezhnev firmó el envío de las tropas el 12 de diciembre. Sin embargo, aquí tenemos que recordar dos puntos importantes. Por un lado, Brezhnev firmó, sí, pero lo hizo con esa mano temblorosa de saber que iba a suponer un riesgo para la Unión Soviética. Y por otro lado, cabe recordar la situación tan paradójica que se estaba dando en la Unión Soviética. A nivel externo, la Unión Soviética estaba teniendo grandes éxitos en su política exterior, como podíamos ver con esa paridad nuclear con Estados Unidos o con unas fuerzas militares que nada tenían que ver, nada tenían que envidiar a las propias tropas americanas. Sin embargo, a nivel interno, la Unión Soviética estaba sufriendo un deterioro económico y social que los condujo a un estancamiento y a una crisis. Por lo tanto, como estamos viendo, esta Unión Soviética, esta invasión soviética realmente también suponía una amenaza para la propia seguridad china, que acaba decidiendo acercarse a Estados Unidos y apoyar a los grupos afganos que estaban en contra de la invasión soviética para así poder evitar que creciera la hegemonía soviética. Tras la invasión, los soldados soviéticos estaban venciendo a los mujahidines que comentábamos antes, hasta que estos se dieron cuenta de su error y dijeron de hacer una guerra de guerrillas e irse a las montañas. Así evitaban que los soldados soviéticos utilizaran el equipo moderno de combate que estaban utilizando y que en esas zonas de montaña no iban a poder utilizar. Aquí, como dato curioso, quería dejaros que ante la invasión soviética, el propio Bin Laden decidió viajar a Pakistán a luchar en esta invasión. Recordad que Bin Laden fue uno de los mayores proveedores de fondos en esta guerrilla afgana. Finalmente, la Unión Soviética, ya consciente de que poco más podía hacer para luchar contra los mujahidines, decide cesar sus combates ofensivos y solo dedicarse a luchar si realmente eran atacados. Sin embargo, el deterioro de la situación interna que comentaba antes era tan grande que supuso un adelanto del fin de esta invasión. Bien, creo que quedó clarísimo todo el recorrido y el análisis. Ahora, en base a eso,
a mí me surge una segunda pregunta para hacer, que si uno tiene que analizar, digamos, todo el conjunto de esta maniobra soviética y, digamos, las distintas posiciones que tenían, digamos, el hecho de saber que no había que intervenir por la cuestión de qué implicancias podía tener para digamos, la visibilización de ese mundo bipolar que se estaba desarrollando, y al mismo tiempo la presión de los afganos que pedían ayuda contra el avance del fundamentalismo. La pregunta que quisiera hacerte es, ¿por qué vos podrías decir que perdió la Unión Soviética, o, complementando esto, cuál podrías decir vos que fue el error de la Unión Soviética al entrar en este conflicto? Sí, los soviéticos básicamente puedo decir que perdieron por su equivocada valoración de la realidad de Afganistán. En cuenta y subestimaron el impacto del Islam en Afganistán. No supieron comprender los alcances que el Islam podía alcanzar sobre ese entorno político, o incluso subestimaron la debilidad económica, socioeconómica del país. Y esto, además, a esto se le añade los problemas que les causó que la propia comunidad internacional, la respuesta de países como China, Estados Unidos, Arabia o Pakistán tuvieron en el propio conflicto. Pero por otro lado, también podemos decir que la oposición afgana ganó porque sí supo redefinir, como comentaba antes, las condiciones de la confrontación. Además sabieron mantener unos fuertes vínculos con el campesinado, que lo escondían, porque supieron enlazarse con el propio pueblo en temas de religión. Bien, buenísima esta primera parte, porque creo que esto nos lleva, digamos, del final de la guerra afgano-soviética, nos lleva a abrir, o mejor dicho, cuando uno pensaba que quizás eso podía cerrar una etapa, en realidad lo único que hace es despegar otra mucho más amplia, que no solo tiene que ver con la caída de la Unión Soviética, sino que también tiene que ver con fenómenos que se fueron desarrollando y que llegan hasta la actualidad. O sea, nosotros, digamos, cuando estábamos preparando esta temática, una de las primeras cosas que había surgido era esta idea de que si uno lo tuviera que plantear cinematográficamente, era algo así como irnos desde la película de Rambo 3, que es donde se visibiliza este conflicto, y de hecho la película está dedicada a los bravos guerreros mujahidines, como dice cuando termina el film, hasta otra película que es más reciente pero menos conocida, que es Operación Jerónimo, que es la operación donde en teoría dan muerte a Osama Bin Laden. Pero entre medio de eso, y más allá de esto que mencioné, también el tema del conflicto soviético, como vos decías en un momento, trajo muchas repercusiones e incluso trató de ser invisibilizado para la misma población soviética, que esto es algo que a aquellos que les interese pueden leer el libro Los muchachos del zinc, que escribió Svetlana Alexievich, ganadora del premio Nobel, en donde muestra todo lo que no se mostró durante la Unión Soviética del conflicto afgano-soviético, y que costó muchas vidas, que eran vidas que no estaban digamos, dispuestos o que ellos no calculaban. Cuando vos hablabas de la subvaloración de los recursos afganos, es precisamente eso. O sea, ellos pensaron en una intervención rápida, pero que sin embargo terminó estirándose mucho más y les terminó costando prácticamente salir del tablero geopolítico un par de años después. O no salir, pero sí perder prácticamente el poder cuasi hegemónico que tenían y compartían con Estados Unidos. Pero bueno, tenemos acá el final de la guerra, pero al mismo tiempo rescato un solo concepto que vos mencionaste en un momento, que es el tema del fundamentalismo, y acá es donde me gustaría darle paso a Ignacio, como para que pudiera continuar con este análisis. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un objetivo, como dijimos al principio de la charla, un tema que se puede ver desde dos puntos, o sea, la última intervención soviética, pero por otro lado a la vez el surgimiento del fenómeno de los fundamentalismos, y mejor dicho, un fenómeno de mayor alcance global, la idea de una nueva oleada terrorista, esta vez de corte religioso. Pero bueno, Ignacio, no sé qué podés contarnos al respecto. Bienvenido.